movimientos de 1809, ¿cuáles fueron sus objetivos? Es un tema que vamos a conversar con nuestro coanfitrión Don Dano. Don Dano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, mi nombre es Oscar Lima y les doy la bienvenida a la tercera entrega de Una puesta al día con la historia. Bueno, para comenzar a hablar del tema de hoy, tenemos que remontarnos tiempo atrás, al año 1808, si no me equivoco, Don Dano, a España. Exactamente. ¿Qué es lo que ha sucedido en España en este año y por qué es importante para empezar a hablar de los primeros levantamientos, no sé si podríamos llamarlos independentistas, pero estos levantamientos que se dan en contra de la corona española? Podríamos hablar precisamente de cuán independentistas son, ¿no? Entonces, hay que empezar a hablar sobre eso. Para que entremos en el contexto, ¿no? O sea, realmente hemos visto una situación en la que, bueno, habiendo pasado todos esos levantamientos previos, todos esos movimientos previos indígenas de finales del siglo XVIII, se da un proceso de relativa paz, si se quiere, en las colonias americanas durante los primeros años del siglo XIX, últimos años del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, hasta lo que sería la aparición de un personaje que estaba totalmente alejado de la realidad de España y de las colonias, que era Napoleón Bonaparte, ¿no? O sea, realmente la aparición de Napoleón ingresando en la península, conquistando la península ibérica, precisamente apoyado por, bueno, no apoyado si se quiere, con el permiso de poder ingresar al territorio español por parte del rey, precisamente para tomar e intentar atacar a lo que era Portugal, que era precisamente un aliado estratégico de los ingleses, va a desencadenar todos estos movimientos, ¿no? O sea, bueno, para los que no conocen muy bien, para los que no conocen muy bien el mapa, estando en Francia, para llegar a Portugal tienes que pasar por España. Tienes que pasar necesariamente por España, exacto. Entonces, realmente, exacto, ¿no? Entonces, realmente tú necesitas, para ingresar a Portugal, necesariamente cruzar todo el territorio español. Napoleón lo que va a hacer es, en pleno proceso de expansión, ¿no? En pleno proceso de expansión territorial, junto con la toma de Portugal, decide quedarse también en territorio español. Es una situación polémica, es una situación complicada, es una situación que realmente va a generar muchos, si se quiere, muchos problemas internos, juntamente con la abdicación del rey Carlos, y bueno, pues la llegada al trono de lo que va a ser Fernando VII, ¿no? Entonces realmente ese cambio, ese momento en donde Fernando VII acaba siendo preso, esa situación cuando se empiezan a juntar primero, es cuando se empiezan a organizar estas juntas y luego se llama a las Cortes Generales, y toda esta noticia y todos estos momentos llegan al continente americano. Nosotros completamente alejados de las guerras napoleónicas, pero enterados de la situación del rey, que genera un movimiento tal vez posiblemente inesperado, inicialmente en apoyo al rey, pero que después a futuro va a desencadenar en otro tipo de características y otro tipo de situaciones. Hay que entrar en contexto. Ya había pasado la Revolución Francesa, ya habían pasado la independencia de Estados Unidos, ya se estaban creando las instituciones liberales republicanas. Países como Inglaterra ya estaban ensayando monarquías de carácter constitucional con la presencia de un parlamento fuerte. Francia ya estaba desarrollando, ya había pasado la época del jacobinismo, ya había pasado Robespierre, ya había pasado un montón de cosas de por medio en el mundo. Ya se había desarrollado la independencia de Haití, estaba en sus primeros años Haití como país independiente. Entonces ya habían experiencias republicanas, ya habían experiencias de monarquías constitucionales, y ahí al medio está España con sus colonias todavía anclados en la tradición, anclados en la monarquía absolutista, esa monarquía absolutista que estaba luchando
por mantenerse, por aguantar ante estas embestidas de estos cambios que se daban en el mundo. Entonces, dentro de todo ese proceso, nosotros vamos a ver realmente que va a haber una influencia muy fuerte, va a haber una influencia enorme de todo lo que es este conjunto de pensadores ilustrados, influencia política que se va a dar dentro de lo que van a hacer las personas, tanto los mismos americanos que van a empezar a caer en la noción, por un lado, de exigir más derechos ciudadanos, exigir la posibilidad de participar de las cortes, tener la posibilidad de ser parte de los intereses de la metrópoli, como también la aparición de liberales españoles que más bien van a optar por el tema de, bueno, pues que se quede Fernando, pero que sea una monarquía absoluta, una monarquía constitucional, acabar con el absolutismo, ¿no? Entonces realmente ahí nosotros vemos algo completamente distinto a todo lo que sería esta situación. Fíjense, en ningún momento estamos hablando de que tanto Chuquisaca como La Paz está hablando sobre eso. Vamos a ser independientes. En ningún momento lo hablan, en ningún momento lo dicen. Te dan algunos indicios, podemos revisar tal vez algunas cositas de la Junta Tuitiva y la proclama de la Junta Tuitiva, pero no te dicen explícitamente vamos a ser independientes. En ningún momento pasa. Así que no sé, podemos ver eso, ¿no? No sé, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo podemos analizar el tema este? Porque realmente es un tema que te da para hablar sobre muchas cosas, ¿no? Claro, pero lo que decías me hacía preguntar también, ¿tú crees que hubo una influencia directa de lo que es la Ilustración francesa, el liberalismo inglés sobre los revolucionarios americanos? En general sí. De hecho, como hemos hablado antes, ya estaba presente en territorio americano, en territorio de Chuquisaca precisamente, la Academia Carolina. Estaban instituciones como las universidades, ¿no? Que eran espacios donde se formaban muchos de estos pensadores. Ya ha habido un intento de toma por parte de los británicos, ¿no? El intento de toma de Buenos Aires un par de años antes, las famosas luchas en contra de las invasiones inglesas, bueno, el surgimiento de Liniers enfrentándose contra los ingleses en ese momento. Y ya te daba algunos indicios de la influencia que podían tener el liberalismo inglés, el pensamiento ilustrado, los mismos ilustrados españoles que se los leía en las academias, en la Academia Carolina, en la universidad, etc. Entonces realmente había un espacio donde precisamente tanto criollos y en menor medida mestizos estaban imbuidos en este mundo de las ideas y estaban al tanto de lo que estaba pasando en el mundo también, ¿no? Entonces realmente no éramos una isla completamente aislada de todo lo que estaba pasando en el resto del mundo en ese momento. A pesar de la censura que ejercían los Borbones, porque exactamente ese tipo de material ilustrado francés no podía entrar a las colonias americanas, ¿no? Exactamente. Se encontró teoría. Mucho de ello. Exacto, se encontró mucho de esto, ¿no? O sea, claro. Hay recuentos, hay ¿qué se llama? ¿Cómo se dice? Hay estos hay recopilatorios sobre bibliotecas de personas criollas de la época que tienen entre sus bibliotecas, ¿no? Entonces tienen su listado de libros. Podías encontrar a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, a los grandes pensadores, a la enciclopedia, obviamente junto con los grandes pensadores españoles también de la época. Entonces la gente leía. Muchos libros parece que llegaban de contrabando. Precisamente el espacio que llegaba desde Buenos Aires hasta Potosí era un espacio donde el contrabando estaba totalmente abierto para todo tipo de productos, incluyendo los libros. Creo que incluso aquellos que estaban a cargo de evitar la circulación de estos libros son los mismos que los tenían en sus bibliotecas personales, ¿no? Exactamente. Así que... Ahora hay algunos, si no me equivoco, hay algunos hispanistas que creen que la influencia sobre los revolucionarios americanos, más que ser francesa, fue española por el
el padre Mariana o Francisco Suárez. Bueno, sí, también eran leídos, lógicamente, ¿no? O sea, realmente hay una corriente liberal bien fuerte española también, ¿no? O sea, realmente lo que está pasando en Europa, lo que está pasando con Napoleón, lo que pasó antes con la Revolución Francesa, hace eco en toda Europa, ¿no? Entonces, en toda Europa también empiezan a cuestionarse su situación, a cuestionar el absolutismo. Entonces, realmente, internamente dentro de los países se va a generar también ese tipo de movimientos, ¿no? Movimientos en el viejo Sacro Imperio Romano-Germánico, en Austria, en España, en lo que eran los reinos italianos, en, qué sé yo, ¿no ve? Muchos de esos territorios que eran bastante, que tenían bastante influencia y que tenían un sistema monárquico absolutista muy rígido. Van a empezar a surgir estas corrientes que se van a poner en contra, ¿no ve? Que van a empezar a optar desde posiciones, digamos, más moderadas como una monarquía constitucional, hasta posiciones ya abiertamente radicales de un liberalismo republicano mucho más abierto, ¿no? Eso vamos a ver a lo largo del siglo XIX en España. Bueno, no lo vamos a ver acá, pero eso va a vivir España durante buena parte del siglo XIX, después de que, del regreso de Fernando VII y todo lo que vamos a ir viendo. Entonces realmente vamos a tener muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, cuestión de ver un poco lo que ha pasado en la historia española del siglo XIX, vamos a ver muchos de estos movimientos, muchas de estas cosas de esta lucha entre liberales, personajes más ligados al absolutismo. Entonces, bueno, va a haber una tiro y afloje muy fuerte, ¿no? De ellos. Así que bueno, eso podríamos analizar. Bueno, no sé cómo podemos, no sé desde tu punto de vista cómo podemos ver eso también, ¿no? Porque realmente se puede dar realmente una influencia que te genera eso, ¿no? Que te genera ese caldo de cultivo perfecto para lo que va a pasar en América. Claro, es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, por un lado, podemos hablar de la influencia de estas ideas que vienen de Europa, de la Ilustración, pero también, como hemos hablado en los anteriores capítulos, el descontento por todo lo que eran las reformas borbónicas y por la corrupción misma de las autoridades coloniales, especialmente sobre el mundo indígena, ¿no? Pero todo esto es lo que crea la tensión, como tú dijiste, el caldo de cultivo, pero lo que desencadena todo, más que el poder absolutista, es el vacío de poder que se da a partir de la abdicación de los reyes y de la toma de España por Napoleón, ¿no? Entonces, apenas se produce este cambio, ¿qué es lo que empieza a suceder en América? ¿No? Se empiezan a dar toda esta serie de pronunciamientos. Si nosotros nos fijamos, el pronunciamiento, el de La Plata, el de Chuquisaca, el de La Paz en menor medida, pero también, o sea, realmente, ¿qué es lo que te hablan? Te dicen, bueno, viva el rey, abajo el mal gobierno, ¿no? No te dicen, bueno, nos vamos a independizar, nos vamos a liberar, somos, qué sé yo, no te dice eso. Te dice, viva el rey Fernando, abajo el mal gobierno, ¿no? Entonces, una crítica directa a la situación que estábamos viviendo en ese momento. Había el miedo, todo lo que era la corte portuguesa se escapa al Brasil, ¿no? Para evitar precisamente ser tomados presos por Napoleón, ¿no? Entonces toda la corte se traslada a Río de Janeiro. Había el miedo de que al tratarse Carlota, siendo la hermana de Fernando VII, proclamara la decisión de quedarse con todos los territorios de su hermano. Había el miedo por parte de los americanos de decir, no, se nos van a entrar los brasileños, los portugueses, van a acabar con nosotros, van a controlarnos directamente, van a controlar nuestras instituciones. Existía ese miedo precisamente. Iba a aparecer un personaje tan controvertido como era Goyeneche, que tenía una relación muy fluida con la reina Carlota.
había el miedo ese de que, bueno, no sabían si realmente eso podía influir con todas las cosas que pasaban, o la información o desinformación que posiblemente llegaba a América sobre lo que pasaba en Francia o lo que pasaba con Napoleón. Entonces sí, es eso, ¿no? Hay un vacío total de poder, donde los virreyes, las autoridades locales no saben qué hacer, ¿no? Entonces ahí nos quedamos en ese espacio donde van a empezar a surgir estas proclamas, donde van a empezar a aparecer estos personajes como los hermanos Sudáñez, Monteagudo, bueno, en La Paz y a Murillo y todo este séquito de personajes que vamos a ir analizándolos también, que van a empezar a tener una influencia directa, ¿no? Y como vamos a ver, no solamente se va a dar en territorio boliviano, lo vamos a ver en Quito, lo vamos a ver en Buenos Aires, los vamos a ver en proclamas en muchos lugares. Tiempo después, otra vez en territorio de lo que va a ser Bolivia, Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí. En todos los momentos y en los siguientes años, ¿no? Se va a dar esta situación como de una resistencia ante la presencia francesa en España, como dentro de España va a haber una resistencia terrible dentro de lo que es la invasión napoleónica, ¿no? Se da una especie de guerra civil, ¿no? Exactamente, es una guerra de guerrillas, en realidad. Exacto, claro, justo hay una guerra civil, sí. Y ahí el término guerrilla nace de esta guerra civil que se da en España, ¿no? En contra de la invasión napoleónica. Precisamente. Contra los afrancesados, ¿no? Exacto. Y como vamos a ver en episodios más adelante, eso se va a trasladar casi inmediatamente a territorio americano, con las guerrillas que vamos a tener precisamente acá, ¿no? Pero eso ya pues hablando netamente de independentistas. Pero bueno, eso para los siguientes capítulos. Exacto. Bueno, ahora cuando Fernando VII y Carlos IV, los dos abdican, hay una junta que supuestamente asume los poderes, las funciones del rey, y envía emisarios a la América Latina, entre ellos Goyeneche, ¿verdad? Exactamente. Ahora, esta junta, si no me equivoco, quería también el apoyo de las colonias en América y pide representantes de cada virreinato, de cada sector de las colonias. Exacto. Pero no piden representantes de lo que es el Alto Perú o Charcas, ¿no? Algunos piensan que tal vez es uno de los motivos por los que los primeros levantamientos se dan en Charcas, más que en otros territorios, ¿no? Es una de las posibilidades, es una de las hipótesis que se manejan precisamente, ¿no? De empezar a decir, bueno, pues representantes de América. Era una de las primeras cosas importantes que se estaba viendo. O sea, realmente tener la presencia, la posibilidad de tener la presencia de representantes dentro de lo que serían las Cortes de Cádiz, y tener representantes directos provenientes de las colonias, era un avance significativo, importantísimo en ese momento, ¿no? Tanto para España como para las colonias, ¿no? Lógicamente sí, o sea, la audiencia de Charcas era una instancia subordinada dependiente del Virreinato de Buenos Aires, ¿no? Del Río de la Plata. No ocupaba ese estatus de cabeza del virreinato, como pasaba con Lima, como pasaba con Buenos Aires, como pasaba con Nueva Granada, con México, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esa situación de tener un solo representante de un territorio tan grande como era el territorio de lo que ahora abarca Argentina, Bolivia, Paraguay y partes de Uruguay, o sea, realmente, bueno, había que ser un poco más, tal vez un poco más selectivos, ¿no? Y eso lógicamente no ha caído muy bien también en las autoridades, especialmente de la ciudad de Charcas, ¿no? De la ciudad de Chuquisaca. Y también en la ciudad de Quito, ¿no? Que es donde se produce el siguiente levantamiento después de los de Charcas, ¿no? Pero bueno, ahora, si nos puedes explicar qué es lo que sucede en Charcas, en La Plata, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Se produce un primer levantamiento precisamente en favor de
de Fernando VII, se produce este levantamiento en el que, bueno, a la cabeza de personajes como Sudáñez, como los Sudáñez, como Monteagudo, como muchos de estos personajes, deponen al presidente de la audiencia, a García Pizarro, deponen a la autoridad eclesiástica, a Moxó, al padre Moxó, y se adueñan ellos del control de la ciudad, ¿no? Pero los deponen porque pensaban que ellos eran carlotistas, que estaban a favor exactamente, de Portugal, claro, ¿no? Precisamente junto habían con recibido a Goyeneche. Goyeneche, exacto. Claro. Habían recibido a Goyeneche. Entonces, desde que, bueno, el mismo García Pizarro se sentía por la carta que le enviaba directamente Carlota, ella pensaba, García Pizarro, perdón, pensaba de que hasta no era una cosa correcta porque precisamente estaba dirigida a su persona y no no a la audiencia como tal. Hasta el mismo García Pizarro eso lo rechaza, lo ve con mucho recelo. Pero de todas formas, él acaba como que involucrado indirectamente dentro de esto, ¿no? Y es por eso precisamente depuesto, ¿no? Lo sacan del poder precisamente a causa de esta su relación un poco particular con Goyeneche. Entonces, ¿se puede calificar este levantamiento del primer grito libertario de las colonias españolas? Mira que realmente hablar sobre la idea de un grito libertario, hablar sobre la idea de quién ha sido antes o qué ha hecho o cuál ha sido la importancia de esto. De hecho es bien importante, no vamos a negar la importancia histórica de este momento, pero el buscar competir por cuál es el primer grito libertario, creo que no nos llega a nada, no vamos a llegar a nada hablando sobre eso. Ha sido parte del conflicto entre La Paz y Chuquisaca, ¿no? Sí, exacto. O sea, realmente la competencia de eso va a saltar tan fuerte que va a saltar hasta la misma historia y hasta la misma revisión de la historia. Entonces, eso es lo que vamos a acabar viendo acá. O sea, la misma revisión de la historia el mismo revisionismo de la historia te va a empezar a analizar, bueno, el de Chuquisaca ha sido más en apoyo a Fernando, el de La Paz no, te van a empezar a decir los historiadores paceños. Desde Chuquisaca también te van a sacar la propuesta de que en realidad no, ninguno de los dos lo era. Al final es eso, ¿no? Y también está ligado al trabajo de Javier Mendoza, que trabaja el famoso y polémico La Mesa Coja, que esta vez uno de los trabajos más críticos a la Junta Tuitiva y a todo lo que ha sido el 16 de julio. Y esta entronización que le han puesto al 16 de julio como el primer grito libertario de América, ¿no? Realmente habría que mirarlo con muchas pinzas el tema de hablar sobre el primer grito libertario de América. La noción de república, la noción de libertad bajo estructuras republicanas todavía no estaba, y mucho menos estaba imbuido en el pueblo, ¿no? Entonces, había esa idea desde los pensadores, había esa idea desde la gente que se formaba en universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no había calado todavía hondo dentro de la población. Tampoco dentro de estos líderes políticos que se van a empezar a surgir en este momento. Entonces, me parece que ninguno de los dos podría decirse que son realmente gritos libertarios que van a hablar sobre lo que sería la independencia de un país, ¿no? No sé qué te parece a ti que podemos hablar sobre esto. No, es cierto, estoy completamente de acuerdo, porque también me iba a preguntar por qué estos serían gritos libertarios y no el de Tupac Amaru, que surge también con la misma consigna de Viva el Rey, muera el mal gobierno, ¿no? Y que también propone cierta autonomía local sin españoles, pero aún sujetada al rey, ¿no? Exacto. Entonces, exactamente. Pero bueno, entonces en Chuquisaca lo que se da más que todo es un levantamiento de los oidores de la audiencia de Charcas contra el presidente de la audiencia y el arzobispo, Moxó. Exactamente. ¿Verdad? Que se da con cierto apoyo popular también de la gente de la ciudad, ¿no? Exactamente, hay un apoyo popular muy fuerte, ¿no? Toda esa situación.
realmente la gente se anoticia, se asusta. Bueno, había esta noción, digamos, de divinidad del rey, entonces la gente como que sale como con miedo también la idea de que su rey está preso allá lejos. Entonces, obviamente es una relación de una situación de alarma, si se quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en Chuquisaca. Obviamente eso también te genera, bueno, surgen ahí personajes populares como este famoso mulato Francisco Ríos, el Quitacapas, ¿no? Que es un personaje que ha salido del populacho y que se ha vuelto como un héroe popular de los bandidos y los pícaros de la Chuquisaca popular de ese entonces, ¿no? Y que precisamente era conocido por, como dice su apodo, el Quitacapas, ¿no? Porque les robaba las capas a los personajes más pudientes de la ciudad. Entonces, y que aparece precisamente en este momento y en estos levantamientos, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas, desde los levantamientos populares al apoyo de los oidores, al apoyo de estos personajes, va a chocar con esta dura realidad, ¿no? Con esta dura realidad de enfrentarse directamente contra la cabeza del virreinato y particularmente contra Goyeneche, ¿no? Claro, es cierto. Y otra cosa interesante es que en Sucre no sufre mucha violencia al respecto. Creo que no se dan muertos, ¿no? Exacto. Según lo que sé, hubo solo un herido el 25 de mayo, ¿no? A diferencia de lo que pasó en La Paz. La Paz es unos meses después, mucho más, ¿no? Exacto, mucho más violenta. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué es lo que sucede en La Paz en julio? Para empezar, son los ecos de lo mismo, o sea, de los levantamientos, de la situación de Fernando, todo eso. Y lo que sucede en La Paz es precisamente igual, este gran levantamiento, pues un levantamiento, si se quiere, mucho más variado dentro de lo que sería la situación y el origen social de sus principales líderes, ¿no? Y podemos ver un Murillo mestizo, junto con los criollos y grandes personajes de la ciudad, autoridades de la ciudad o familias pudientes de la ciudad, e incluso la participación hasta de indígenas, ¿no? O de gente mestiza. Incluso españoles mismos, ¿no? Incluso españoles, como el Indaburo, ¿no? Entonces, que están todos ahí metidos en... Igual, en esta proclama, en este reclamo, en esta idea de enfrentarse contra lo que era la situación de la aparición de Goyeneche, enfrentarse contra lo que era la presencia, como se creía en ese entonces, de que tanto la cabeza del virreinato como personajes como Goyeneche estaban directamente relacionados con Carlota para invadir el territorio, entonces había ese miedo. Y pues bueno, ¿no? También como un movimiento en apoyo al rey Fernando, ¿no? Entonces, en torno a eso surge también el movimiento de julio. Y bueno, ¿qué es lo que sabemos de la vida de Pedro Domingo Murillo? Pedro Domingo Murillo es un personaje muy particular, ¿no? Es, como se dice, un mestizo, originario de lo que ahorita sería la provincia de Loaiza. En ese tiempo me parece que estábamos en Inquisibi, o sea, todavía la provincia de Loaiza como tal no existía. Donde tenía ahí era originario de ahí de un pueblito, se me fue el nombre del pueblito, pero Suri se llama el pueblo. Él se dedicaba al comercio y a muchas otras actividades similares. Obviamente tenía un relacionamiento muy fuerte con la ciudad de La Paz, que era precisamente el espacio del conjunto de esta interacción comercial de todo lo que era la región de esta parte de los Andes. Y además tenía muchas conexiones dentro de lo que era la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, todo esto se conoce. Obviamente existen muchos mitos, o sea, te hablan mucho sobre que supuestamente Murillo había sido uno de los personajes que había matado a Tupac Katari,
que supuestamente él era un responsable más, un verdugo más de los indígenas. Hay mucho mito que creció en torno a Murillo, ¿no ve? No sé, no Como fue que también era el que lo mató, el que dio la orden de la descuartización, pero de que exacto. fue, sino que creo que sirvió en el ejército real, ¿no? Sirvió en el ejército, sí, es verdad eso, pero no se sabe realmente quiénes son los que han dado la orden. Obviamente la orden ha venido de un juez, lógicamente, que ha sido quien ha sentenciado a muerte a Tupac Katari. ¿No fue Areche? Areche, precisamente. Y además de eso, pues bueno, tampoco se sabe la identidad de los personajes que estaban a caballo también, ¿no? Puede que sea, pero tampoco lo sabemos, ¿no? O sea, realmente no llegar a afirmar eso es meterse más en el mito que en la realidad. Bueno, esto no es, Es lo mismo que no es cuando... una serie de Netflix, ¿no? Donde Exacto. es el mismo el que está dando la orden de descuartizar a Tupac Katari y de pronto él es el líder del levantamiento años más tarde. Claro, ¿No? exacto, 20 años No después, sabemos. ¿desde qué ha pasado? No sabemos. Entonces, sí, no, realmente son situaciones que bueno, tal vez no las lleguemos a saber completamente. ¿Qué se conoce de Murillo antes de 1809? Es eso, ¿no? Hay un primer intento de levantamiento en 1805. Obviamente sí, todos estos efectos de las reformas borbónicas se mantenían en este momento, ¿no? Las crisis, la subida de impuestos, todo ese tipo de cosas afectaba a los comerciantes, afectaba a los mestizos, afectaba a los criollos, afectaba en las ciudades. Entonces realmente había molestia también por parte de las personas y me imagino que es uno de los detonantes también para estos primeros descontentos en los que va a empezar a aparecer Murillo como un personaje importante, ¿no? O sea, realmente ahí podemos ver nosotros en Murillo un personaje muy particular, o sea, quien va a encabezar particularmente el levantamiento de La Paz va a ser un mestizo, algo muy interesante a diferencia de lo que va a pasar en Chuquisaca. O en Quito, meses después, ¿no? O en Quito, exacto. O en Buenos Aires. Quito también. Exactamente, o sea, ni qué se diga en Buenos Aires, ¿no? Con prácticamente muchos de los herederos de este pensamiento ilustrado que vamos a tener. Entonces, realmente el levantamiento en La Paz, si se quiere, es un levantamiento mucho más unificado. Y eso es algo que precisamente han utilizado muchos historiadores posteriores como para darle un aire más de la idea de la construcción de la bolivianidad, ¿no? Entonces, me parece que eso ha sido lo que ha generado precisamente darle mayor peso y mayor importancia a La Paz por encima de lo que pasaba en Chuquisaca. Porque Claro, te decía, no, ha sido un conjunto de mestizos, indios, criollos, españoles, todos juntos, mano a mano, lado a lado, enfrentándose contra las autoridades. Y ahí se empezó a crear este mito, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que ha sido lo que ha ocasionado tal vez con más fuerza el tema de la presencia del levantamiento en el caso de La Paz, en el caso de Murillo, ¿no? Y bueno, ¿qué fue la junta tuitiva? Si nos puedes explicar al respecto. ¿Cuál fue su proclama? ¿Qué sucedió el 16 de julio? El 16 de julio, pues precisamente aprovechan la fiesta de la Virgen del Carmen, si no estoy mal. No me acuerdo bien de qué Virgen es, la Virgen del Carmen. Para precisamente levantarse, deponer a las autoridades, proclamar una junta de gobierno, justamente la junta tuitiva, y establecer esta proclama, ¿no ve? Se cree que el autor de la proclama, que era mucho más radical que las mismas posiciones de los personajes que han participado, donde estaban, bueno, varios que probablemente ahorita ubicamos hasta por los nombres de la ciudad, de las calles de la ciudad, ¿no? Murillo, estaba Indaburo, estaba Pedro Rodríguez, estaba Jaén, estaban los hermanos García Lanza, estaba Sagárnaga, Catacora, estaba Catacora, Buenaventura Bueno, Presbítero Medina.
El presbítero Medina, exacto, tal vez que era el personaje tal vez más importante. Y es precisamente Medina el que escribe la Junta Tuitiva. A él se le atribuye por lo menos la autoría de la Junta Tuitiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con él? ¿No? Se cree que esto es mucho más radical que las mismas proclamas y las mismas posiciones del resto de los miembros. Incluso el mismo Murillo, que trata de retroceder en muchas de esas cosas antes de que lleguen las autoridades españolas a castigarlos, ¿no? Y en ese sentido, Medina se cree que era mucho más radical. Se cree que él sí era realmente un independentista desde el inicio, ¿no? Va a participar, digamos, va a tener una presencia muy fuerte, tal vez desde lo ideológico. También va a llegar desde Chuquisaca, justamente. Chuquisaca envía emisarios a muchos lugares, Cochabamba, a Santa Cruz, a La Paz. Entonces va a llegar otro personaje que es el doctor Michel, que igual se cree que era bastante radical, ¿no? De lo que se conoce, parece que era uno de los más radicales. Y precisamente es otro que trata de influir y trata de que se dé un paso más, digamos, en este tipo de proclamas y este tipo de levantamientos, en donde precisamente el cura Medina es una de las personas que va a tener mucho más influencia ahí adentro, ¿no? ¿Y qué te habla de la Junta Tuitiva? Te habla precisamente de esta idea de ser esclavos en tu propia tierra. Te empieza a hablar sobre ya evitar este silencio que nos ha mantenido postrados. Te habla sobre todas esas, te empieza a manejar mucho este discurso. Silencio parecido a la estupidez. Un silencio exacto, un silencio parecido a la estupidez. Frase que usa Galeano para comenzar las venas abiertas, ¿no? Exactamente, es claro, verdad, eso es totalmente cierto. Entonces realmente te empieza a utilizar muchas proclamas, ¿no? Digamos un poco más radicales de las que realmente eran los objetivos generales de la Junta Tuitiva, ¿no? Pero bueno, obviamente eso también se hace eco afuera, ¿no? Se hace eco en personas como Goyeneche, se hace eco en el virreinato. Entonces también, por más de que la Junta como tal no tenía esa presencia tan fuerte como te estaba proclamando la proclama, son duramente castigados, ¿no ves? Son fuertemente reprimidos, ¿no? Precisamente por Goyeneche. Goyeneche dentro de todo este periodo se va a volver un tirano dentro del imaginario de las personas desde ese entonces, ¿no? Porque va a ser bastante duro justamente con lo de Chuquisaca, con lo de La Paz, vamos a ver después Cochabamba y otros lugares. Va a ser un personaje muy, muy polémico de la época, ¿no? Ahora, de Goyeneche se dice que era bastante cruel, pero también se dice que era hipócrita, traidor, ¿no? Porque supuestamente era representante de la Junta de Sevilla, pero también estaba en contacto con Carlota Joaquina, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, realmente ¿qué se sabe de él? Que es un absolutista total, ¿no? Y bueno, pues él acaba siendo un personaje muy polémico, demasiado polémico, yo te diría, para estas situaciones, ¿no? Entonces, sí, podemos hablar del famoso dicho de Charles Arnett de los doble cara. Yo creo que el principal doble cara ahí empezaríamos hablando de Goyeneche, ¿no? Como uno de los personajes principales que va a empezar a tener esta situación, esta relación de ser un doble cara y estar al servicio de muchas personas hasta donde se cree, ¿no? O sea, realmente un personaje polémico de los que sí podemos hablar mucho. Cierto. Y bueno, al final, ¿cómo se da la caída exactamente de este levantamiento en La Paz? Bueno, la llegada precisamente de Goyeneche y sus tropas va a desestructurar, O sea, creo que en un principio, cuando los revolucionarios se enteran del número de soldados que está avanzando hacia La Paz, deciden
piensan en rendirse, piensan en retroceder Exacto. en sus demandas y ahí se crean fisuras, divisiones entre Disolver ellos, la ¿no? junta, exacto. Los conflictos que va a haber entre Indaburo, Murillo, Pedro Rodríguez, que precisamente van a enfrentarse pues entre ellos, ¿no? O sea, realmente, por un lado sí, el momento de la organización, la autoridad de Murillo era incuestionable. Después de eso y precisamente estas indecisiones de Murillo te va a generar estos momentos donde otros personajes importantes de la época van a ponerse en contra de Murillo, van a enfrentarse directamente con Murillo, Bueno, según, lo van a según tomar Arguedas, prisionero. según Arguedas, Indaburo no quería tener a un mestizo como líder del levantamiento por encima de él, ¿no? Entonces, él pone Exacto. el elemento racial como uno de los factores de las fisuras, ¿no?, internas de este movimiento. Exactamente, bueno. Como me estabas mencionando, y la verdad es un dato que yo desconocía totalmente, ¿no? El que me pasaste el caso de John Lynch, cuando estábamos preparando y organizándonos para esto, ¿no? O sea, la verdad, el tema racial también tenía su presencia acá, ¿no? Y la verdad, claro, o sea, ese dato de Arguedas, que después lo retoma Lynch y otros autores parecidos, podemos ver acá, pues claro, precisamente la idea de Indaburo, un peninsular, un español, radicado en la ciudad de La Paz, que se opone completamente a la presencia de un líder mestizo, de que un mestizo esté encabezando el proceso revolucionario, ¿no? Aquí vemos algo parecido a lo que pasó en Oruro en los levantamientos del siglo XVIII. Mestizos, criollos, indígenas, todos juntos, pero a la hora de la verdad, todo va a Ahí se dan acabar las divisiones. desorganizándose, precisamente estas divisiones. En el caso de Oruro, no sé si se puede decir de un tema racial, pero aquí podemos ver tal vez que sí, ¿no? Que Puede ser. precisamente los problemas étnicos han generado también de que el movimiento fracasara tan rápido, ¿no? Se disolviera tan rápido. Claro, y otro aspecto importante es que durante estos primeros levantamientos que se dan en las diferentes ciudades de la colonia en Sudamérica, no solo se dan estas diferencias por el tema racial, sino también se da, es algo curioso, la falta de colaboración entre ciudades hasta cierto punto, ¿no? Totalmente. Cuando se dan estos levantamientos o revueltas, se envían emisarios a distintas ciudades esperando mayor colaboración, pero ahí se empieza a dar esa competencia o esa falta de colaboración entre ciudades que supuestamente deberían actuar de la misma forma, ¿no? Hay una rivalidad bastante fuerte entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no? En Bolivia ya se empiezan a dar las rivalidades entre las distintas regiones. En Ecuador, Guayaquil no quiere cooperar con Quito. Con Quito, ¿no? Exacto. O sea, realmente vamos a ver mucho de lo que vamos a ver a lo largo del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Esta separación que va a haber entre ciudades, estas peleas regionalistas, esta pelea, bueno, futura bronca norte-sur, que lo va a ser en Bolivia, entre La Paz y Chuquisaca, que va a durar hasta la guerra de 1899, ¿no? Entonces realmente vamos a darnos cuenta que va a ser un movimiento muy particular el que vamos a ver acá, ¿no? Precisamente esta falta de coordinación de ciudades va a ser tal vez uno de los detonantes a que estos movimientos, a pesar de que han tenido un inicio muy fuerte, van a acabar desintegrándose, van a acabar debilitándose completamente. Y van a acabar como han acabado, lamentablemente, ¿no? Tal vez es un segundo paso que nosotros vamos a hablar antes de hablar realmente de un proceso independentista, porque esto no es lineal, o sea, son procesos de avances y retrocesos muy fuertes, hasta llegar a 1825, o sea, estamos en 1809, faltan aproximadamente 16 años para que pase lo que al final va a generar la independencia de Bolivia. Y en este momento, por lo menos de la historia, parecería que nosotros nos quedamos truncados, nos quedamos ahí, ¿no? Entonces realmente no hay un avance real digamos, de un camino fácil y directo hacia lo que va a ser la independencia. Y en este momento me imagino que ni Murillo, ni Indaburo, ni ninguno de ellos se le pasaba por la cabeza esto, ¿no?
Entonces realmente y tampoco lo van a ver, ¿no? Van a ser todos duramente castigados. Ahorita vamos a hablar de eso. Así que bueno, pues, ¿no? O sea, va a generar un montón de impactos y de cosas, digamos, muy distintas, muy diferentes. Ahora, la duda que yo tenía es cómo se controla la situación de Chuquisaca. En Chuquisaca, bueno, la verdad se controla, en ambos se controla por medio de la fuerza. En Chuquisaca se va a controlar la situación por medio de, precisamente, bueno, va a haber un proceso de, si se quiere, de negociación, va a haber un proceso de acuerdos y de bueno, por un lado sí se los va a castigar, personajes como los hermanos Sudáñez van a acabar presos, pero otros personajes como Monteagudo van a más bien irse hacia la ciudad de Buenos Aires a plantar otra vez esa mecha revolucionaria, esta vez en Buenos Aires. Pero va a haber como una disolución, o sea, lo que se va a generar es eso, va a generar una disolución entre lo que serían los del movimiento, ¿no? Pero las represalias no fueron tan duras como en La Paz. Como La Paz, exacto. No fueron así de duras. Bueno, sí se los tomó presos a algunos personajes, ¿no? ¿Qué pasó en La Paz? ¿Cómo se los castigó, ¿no? Que se los castiga de una manera durísima, ¿no? En realidad se dan enfrentamientos. Resisten muchos de ellos en lugares como Yungas. En Yungas tenían presencia los hermanos García Lanza. Entonces ellos resisten desde ahí, son derrotados, son tomados prisioneros. Precisamente en lo que sería Chacaltaya, lo que serían las alturas de Chacaltaya, cerca de lo que es ahora la ciudad del Alto. Ahí lo tomarían preso, bueno, ahí los agarrarían a Pedro Rodríguez junto con Murillo, que estaba preso de Rodríguez, igual ambos estarían enjuiciados. Es un juicio sumario durísimo en contra de todos los personajes. Si no me equivoco, Murillo escapa Pongo con su hija. Escapa Pongo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, escapa Pongo, verdad. Y lo encuentra con su hija y no. Exacto. Exactamente, tienes toda la razón, verdad. Y después de eso ya es tomado preso, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿no? O sea, la represión de La Paz es durísima. Y todos tienen destinos muy distintos, ¿no? O sea, realmente hay gente como Medina, al que se lo perdona, precisamente por ser una autoridad eclesiástica. Al más radical. Exacto, el más radical particularmente. Hay personajes igual de menor rango que son exiliados. Hay los personajes que se los envía exiliados a Filipinas, a las Islas Malvinas, que nunca más van a volver a Bolivia. Nunca más se vuelve a saber el rastro de ellos, tal vez, ¿no? O sea, quién sabe. ¿Qué habrá pasado con los de las Islas Malvinas, no? Porque un par de años después iban a llegar los ingleses ahí. ¿Y qué habrá pasado con ellos, no? O sea, realmente me llamaría la atención ver qué pasó con esos personajes, ¿no? Bueno, gente en Filipinas, algunos se van a enviar hacia el norte, hacia el Caribe. Y a las cabecillas visibles de la revolución van a ser los que van a ser duramente castigados, ¿no? Entonces, realmente Murillo, Jaén, Sagárnaga, Bueno, los hermanos García Lanza, etcétera, van a ser los que los van a castigar de manera más severa, ¿no? O sea, no solamente con la cárcel, sino con la muerte, ¿no? Como una forma de mostrar también esa idea de hay que castigar, hay que mostrar que se está dando un castigo ejemplar para que precisamente no se produzcan cosas similares. Creo que a Jaén le cortan la cabeza y exponen su cabeza en Coroico, ¿no? No sé si es Jaén o es García Lanza. Creo que es García Lanza, si no estoy mal, que lo llevan a Coroico. Porque él era precisamente originario de ahí. Pero bueno, entonces la mayoría de ellos, de los principales líderes, son o ahorcados o el garrote. ¿A qué se refiere? El famoso garrote. El famoso garrote. ¿No? El garrote era bueno, era como un torniquete en el que bueno, te iban asfixiando al cuello, precisamente va a ser un torniquete que se te amarraba.
obviamente era un castigo bastante cruel, ¿no? O hay casos como los de Sagárnaga, que lo cuelgan, cae pesadamente al piso y es ultimado a palazos, ¿no? Es una situación terriblemente cruel que le pasa al pobre Bautista Sagárnaga, ¿no? Entonces, y es ahí donde aparece la famosa frase de la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Y otra vez volvemos a los mitos. Realmente no se sabe, o sea, de dónde ha aparecido el mito del famoso dicho de Murillo, ¿no? O sea, ese proceso de endiosamiento de Murillo que se ha empezado a dar precisamente desde el siglo XIX hasta comienzos del XX, te lo pone como un líder lúcido, un líder pero heroico, mesiánico a Murillo, pero del cual precisamente no sabemos si realmente era así. O sea, Murillo como tal era un personaje con muchas luces y sombras, ¿no? Entonces, claro, verlo realmente como algunos un líder. critican su respuesta al... ¿cómo se diría? Algunos critican su actuar al enterarse que Goyeneche estaba entrando a La Paz, ¿no? Exacto. El retroceder en las demandas, el querer acabarlo todo, ¿no? Por miedo. Rendirse antes de... Exacto, ¿no? Entonces es muy polémico en ese sentido. Y eso va a llegar gracias a los revisionistas, ¿no? Porque los revisionistas van a empezar a estudiar la historia y van a empezar a quitarles esa aura de héroe magnificado a Murillo, ¿no? Murillo era un ser humano seguramente con muchos miedos, con mucho peligro de lo que había hecho, de los movimientos que ha hecho, que efectivamente ha sido una cosa importante. Claro. Pero que bueno, pues se decide quedar ahí también, ¿no? O sea, decide en un momento tal vez resguardar su vida, resguardar la vida de los suyos. No sé, podemos analizarlo desde muchas perspectivas eso, ¿no? El actuar de Murillo en ese momento, o sea, probablemente pudo haber actuado mejor, pero bueno, es lo que ha sucedido, ¿no? Y esta noción, y bueno, tenemos estas grandes imágenes grandilocuentes, estas pinturas que se han realizado a comienzos del siglo XX sobre Murillo, este personaje heroico que está de frente ante la muerte, ante la horca, gritando y proclamando. Que bueno, pues cuán reales serán, la verdad yo creo que muy poco. La verdad muy poco de eso podríamos verlo como de un personaje que con tanta grandilocuencia va a acabar afrontando la muerte, ¿no? Más bien sino como un personaje que acaba enfrentando lo que ha sido sus decisiones, enfrentando lo que ha sido la muerte de una manera, digamos, un poco más sencilla. A fin de cuentas también creo que tiene el mérito de haber sido el líder de uno de los momentos más importantes de la historia de lo que va a ser nuestro país, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que tanto los movimientos de Chuquisaca como el levantamiento y la figura de Murillo como tal deben ser reivindicadas en la medida en lo que realmente es su movimiento, como, no sé si como precursores de la independencia, pero sí como iniciadores de un movimiento que a la larga, una memoria más larga, va a generar precisamente la creación de la República Boliviana, ¿no? Entonces, es una cosa bastante importante de resaltar. Claro, es importante, y bueno, no solo él, sino también todos los miembros, ¿no? Totalmente. A los que conocemos bueno, más que todo porque sus nombres se han inmortalizado en las calles tan importantes de nuestra ciudad. Calles, ¿no? Exacto, ¿no? Exactamente, o bueno, ahí está, bueno, que se ha decidido en la época de Juan el Granado como alcalde, de proclamar en enero, el 22 de enero, como el Día del Heroísmo Paceño, precisamente recordando la muerte de estos personajes, ¿no? El momento en que son ejecutados, y ahí se los reivindica a todos, tanto a Murillo como a Bueno, a Jaén, a Sagárnaga, a Catacora, a los hermanos García Lanza, todos ellos como vecinos de la ciudad, vecinos de la ciudad de La Paz, parte importante dentro de lo que era este relacionamiento de
de las personas y la lucha por sus intereses, ¿no? Claro. Y el hecho mismo de que la plaza más importante del país se llame Plaza Murillo, ¿no? Exactamente. Eso yo creo que vamos a verlo con más detalle cuando hablemos un poco de conmemoraciones. Ahí nos podemos entrar a hablar un poco sobre eso, la creación de estos héroes, la creación de estos mitos, la creación de todo este conjunto de cosas que se van a dar. Ahora que estamos en el Bicentenario, podemos retroceder 100 años a hablar de los centenarios, que es bien interesante también hablar sobre eso, ¿no? Sí, para tocar el tema brevemente, y también a modo de desmontar algunos mitos, ¿no? ¿Es realmente la casa de Pedro Domingo Murillo, aquella de la calle Jaén? Hasta donde se sabe, no. No se sabe de quién será. Bueno, debe haber algún registro de quién será la casa, ¿no? Pero parece que Murillo no vivía ahí. La calle Jaén como tal, como la conocemos el día de hoy, va a empezar a verse tal cual se ve ahora en el siglo XIX, ¿no? A mediados, finales del siglo XIX, va a tener la apariencia que va a empezar a tener hasta el día de hoy, ¿no? Entonces no se ve exactamente como se veía durante la colonia. Claro, o sea, la paz colonial ha desaparecido. O sea, la ciudad de La Paz de la época colonial ya no existe, salvo alguna que otra casa como las actuales, el actual MUSEF o lo que sería el Museo Nacional de Arte, digamos, como casas. Después, todo lo que era la Paz de la época colonial ha desaparecido, ya no existe, lamentablemente ya no existe. La Paz no ha podido mantener, digamos, como se podría decir, de Chuquisaca, de Sucre, o en menor medida Potosí, todo lo que era su apariencia colonial como tal, ¿no? O sea, han sido derribados y particularmente el centro paceño ha sido completamente destruido. Hay algunas fotos del siglo XIX de los primeros viajeros extranjeros que llegaban a La Paz, donde podemos ver una ciudad de La Paz que era muy distinta y que todavía mantenía mucho de su herencia colonial. Después todo eso se ha arrasado precisamente por estas corrientes nuevas arquitectónicas del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que van a empezar a construir casas con estilos, digamos, más afrancesados y con un montón de influencias, ¿no? Y si llegamos hasta el siglo XX, bueno, pues la destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad va a ser pues todavía mayor, ¿no? Hasta el siglo XXI. Si llegamos al siglo XXI. Exacto, y todavía se sigue haciendo, lamentablemente. Pero bueno, lugares como la calle Jaén, que obviamente sí, como estaba cerca del centro de la ciudad, estaba dentro de lo que era el barrio de los españoles, sí era una calle tradicional, pero precisamente se la empieza a conocer como tal, se empieza a conocer, se empieza a ver como la conocemos el día de hoy, precisamente desde mediados a finales del siglo XIX, no desde la época colonial. Esta es una calle importante porque estaba, como sabemos ahora, está cerca de la Plaza Río Siño, que era un espacio para retención de agua, ¿no? Entonces la gente iba a obtener agua de estos lugares. Entonces era un trayecto importante para precisamente eso, ¿no? Para que los vecinos obtengan agua pura, agua fresca de esas regiones. Ahora, si no me equivoco, Pedro Domingo Murillo al morir no tenía posesiones y creo que a su hija le deja muy poco, ¿verdad? Entonces no tenía una casa como la que pensamos ahora que él tenía, ¿no? Sí, o sea, realmente, lógicamente sí, Murillo deja herederos, ¿no? Y estos herederos en mucho sentido quedan casi completamente desvalidos de posesiones. Lógicamente se hacen las herencias, se hacen los testamentos y no, pues no, realmente no hay evidencia de que Murillo haya dejado muchas cosas a sus hijos, ¿no? Entonces, lamentablemente, digamos, si usted pasó a la casa de Pedro Domingo Murillo en la Jaén y vio aquellos salones y pensó que ahí mismo se dio la junta tuitiva, las reuniones secretas, lamentablemente no es así. exacto. En muchos casos, bueno, donde parece que sí se reunían,
era en el billar que pertenecía a Indaburo, ¿no? Indaburo era dueño de un billar. Si no estoy mal, me puedo estar equivocado, pero si no se cerca de la Plaza Murillo, a la altura de la calle Potosí, si no estoy equivocado. Obviamente es una casa que ya hace muchos años ya no existe. Y las principales reuniones se realizaban ahí. Y otro lugar, y es bien interesante ver eso cuando uno va al museo de la iglesia de San Francisco, es que también en algunos de los espacios de la iglesia de San Francisco parece que se reunían. Y ahí podemos ver también, hay desde copias de las proclamas de la Junta Tuitiva hasta, han resguardado los curas, han resguardado igual algunas proclamas, y parece que se reunían ahí precisamente apoyados por muchos de estos clérigos, gente como el cura Medina, ¿no? que van a abrir las puertas de las iglesias para que los revolucionarios se reúnan ahí. Entonces, ver y creer, digamos, que la casa que se le atribuye a Pedro Domingo Murillo como la casa en donde se reunían, donde él pasaba su día a día, es, yo creo que es igual la construcción de una idea de un mito que no llega a ser totalmente real. Bueno, hablando de mitos, no sé si podemos revisar rápidamente algunos mitos que el equipo de producción ha conseguido con ChatGPT. Si es que podemos comenzar a compartirlos. Ya, yo los puedo leer si quieres. Sí, para ir desmintiéndolos. Dale. Mira, mito número 1, fueron proclamaciones claras de independencia. En realidad muchos documentos de la época no pedían directamente la independencia de España, sino el resguardo de los derechos del rey Fernando VII, cautivo por Napoleón. Sin embargo, en el trasfondo ya existía un espíritu autonomista e independentista. ¿Qué podemos hablar sobre esto? O sea, realmente no había una idea clara. Obviamente sí habían ilustrados, habían ideas republicanas, pero tampoco había la idea de, vamos a independizarnos. En ningún momento, ni explícita ni implícitamente te lo dicen. Entonces, mira, que viendo y analizando este primer mito, nos damos cuenta que realmente, justamente todo lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Hemos hablado precisamente de que no se habla sobre la idea de la independencia. No pidieron la fundación de la República de Bolivia. Exactamente. Para empezar, no había nada de eso. Ya, vamos con el mito número 2. Todo el pueblo participó masivamente. La participación fue mayormente de sectores criollos ilustrados, clérigos y algunos líderes mestizos. Gran parte de la población indígena y popular no se integró en masa, ya que había desconfianza hacia las élites criollas. Parece hasta contradictorio lo que te dice que el ChatGPT, ¿no? Pero eso, nunca el pueblo participa masivamente. Eso estábamos hablando antes de la grabación, ¿no? Nunca el pueblo participa masivamente en ningún movimiento. Podemos ver cualquier tipo de revolución, la revolución francesa, revolución rusa, independencia de los Estados Unidos, cualquier hecho histórico que tú quieras. La revolución boliviana del 52. Exacto, no hay una participación del pueblo masivamente. Ya podemos ver en el caso de... Exacto, ¿qué podemos ver en el caso de La Paz? Hay presencia indígena también, aunque ahí lo tratan de desmentir. Los indígenas obviamente se habían quedado con el tema de Tupac Katari, se habían quedado con el tema de estos levantamientos que se ven en estos momentos. Pero también ellos tienen un proyecto y también ellos van a empezar a relacionarse con gente como Murillo o gente similar, con el cura Medina, ¿no? Principalmente. Así que vamos a ver a personajes como Cáceres, ¿no? Que después va a tener una participación ya en otros procesos independentistas. Cáceres va a ser uno de los que se va a salvar la vida, era el escribano de la Junta Tuitiva, y va a tener una participación, digamos, mayor después, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolo también a futuro, a personajes como él. Vamos con el mito 3.
Las juntas revolucionarias duraron mucho tiempo. En realidad, tanto la Junta de Chuquisaca como de La Paz fueron sofocadas relativamente rápido, te dice aquí, por las fuerzas realistas. La de Chuquisaca cayó en diciembre de 1809 y la de La Paz en noviembre del mismo año, ¿no? Apenas unos meses después de formarse. Nos calculamos de mayo a diciembre, calculamos de julio a noviembre. Entonces realmente son juntas que duran muy poco, como hemos hablado, ¿no? O sea, realmente... precisamente a causa de sus contradicciones, a causa de sus problemas internos, no ha habido una duración muy larga ni un proceso muy largo dentro de lo que sería estos dos levantamientos, ¿no? Entonces, han sido juntas revolucionarias muy cortas y fuertemente sofocadas, duramente sofocadas. Mito 4. Eran movimientos totalmente coordinados entre sí, lo que hablamos ahorita, ¿no? O sea, realmente, ¿cuánta coordinación ha habido entre ellos? Y tú mencionabas cosas como los conflictos estos entre Quito y Guayaquil, podemos ver las diferencias entre La Paz y Chuquisaca, Buenos Aires, qué sé yo, ¿no? Entonces, no van a haber movimientos coordinados, lamentablemente. Después vamos a ver algunos intentos y algunos indicios de esto, pero ya va a ser en base ya cuando se proclama el proceso de independencia argentino, cuando llegan los famosos ejércitos auxiliares porteños, etcétera, etcétera. Ahí vamos a empezar a ver tal vez un poquito más de coordinación, pero en este momento no vemos nada de eso. Último mito, después de 1809 el camino de la independencia fue lineal, para nada, ¿no? O sea, realmente... El proceso de independencia ha sido un proceso largo, tumultuoso, complicado, lleno de avances y retrocesos en muchos sentidos. Entonces, no se va a dar un camino directo de 16 años donde solamente un proceso lineal se va a generar hasta la creación de la República de Bolivia, ¿no? Es un proceso largo y complejo. Entonces, nosotros vamos a ver eso de varias maneras, ¿no? Y precisamente este es el punto de partida para que nosotros veamos todo esto. Bueno, creo que es información bastante buena, bastante importante para continuar explicando todo este proceso de independencia, ¿no? Bueno, para terminar, no sé, ¿hay algo más que quiera aportar el equipo de producción? Me parece que no quieren aportar más. Listo. No, mentira. Entonces, aportan bastante bien. ¿Qué podemos decir? ¿algo más para concluir? Bueno, mira, vamos a ver que vamos a ver casos parecidos a estos, ¿no? Mira, no hemos hablado ni de Cochabamba, ni de Santa Cruz, ni de movimientos Potosí. Que también van a tener una serie de movimientos bien particulares con sus particularidades además, y que tal vez podemos enfocarnos eso en las siguientes, hablar un poco tal vez en las siguientes sesiones, pero que son igual de importantes, ¿no? O sea, realmente seguir construyendo una idea de tanto de región como de nación, de a poco, ¿no? Bueno, y el siguiente tema del que vamos a hablar es sobre los ejércitos porteños. Precisamente. Así que los invito a todos a seguir o a mirar la siguiente entrega de esta serie o de esta temporada que se trata justamente del proceso de independencia de nuestro país, ¿no? Y sin nada más que aportar, quiero agradecerles a todos por estar aquí con nosotros, por habernos escuchado por, quién sabe, poco más de una hora. Y bueno, espero que nos vean pronto. Y bueno, terminamos con eso. Precisamente. Chao. Chao, chao.